Saludos a todos, les habla el Dr. Rosal y esto es La Salud no es un chiste. Recuerden darle al botón de seguir en Spotify, denle a la estrellita si están escuchando esto en Anchor y suscríbanse al canal de YouTube. Ya estamos también en Google Podcast, en Breaker, en Pocket Cast y Radio Public. También pueden seguirnos en las redes sociales que están en la descripción de este episodio. En el episodio pasado les comentaba sobre cómo comenzar a hacer ejercicio. Y les hablo con propiedad porque yo bastante experiencia tengo en esto de comenzar. O sea, yo soy un experto en empezar una vida fitness. Mantenerles es otro tema, pero comenzar es una de mis especialidades, la verdad. A veces vemos difícil el llevar un estilo de vida saludable. O sea, hablando en serio, yo les confieso que a mí me ha costado bastante a través del tiempo. Y es que hemos adquirido conductas y hábitos alimentarios muy malos a través de los años. O sea, y cuando llegamos a la adultez nos cuesta mucho cambiar estos hábitos que tenemos tan arraigados. Y esto es a nivel global, la verdad. La obesidad es la otra pandemia porque mucho tiempo ha estado olvidada y sobre todo en estos últimos meses. Y hoy en día sabemos las consecuencias tan nefastas que trae esta enfermedad, la cual está asociada íntimamente relacionada con enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas como la diabetes e incluso varios tipos de cáncer. Por supuesto, cómo olvidar que es uno de los factores de riesgo más importantes de mortalidad por COVID-19. En absolutamente todo el mundo tenemos diversas culturas que incluyen dentro de ellas hábitos alimentarios que son una locura en comparación con lo que debería ser una alimentación adecuada, una alimentación equilibrada, balanceada. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, estamos prácticamente alimentándonos mal. Y mira, vale, yo no pedí nacer en este mundo donde una hamburguesa es tan deliciosa y la lechuga no sabe a nada. No quiero satanizar las hamburguesas tampoco, no es mi intención. O sea, tampoco es que deben prohibirse, solo que estos alimentos altos en calorías y grasas sobresaturadas deben comerse con moderación, o sea, muy esporádicamente. Una de las cosas más impresionantes que he visto en internet últimamente es la hamburguesa de pequeño. Y es la metáfora perfecta para lo que es la humanidad hoy en día. O sea, lo queremos todo aunque nos destruya. En este caso el estómago, el duodeno, todo el sistema digestivo. Es que tú dices, claro, o sea, tiene total sentido porque, o sea, es la hamburguesa que es súper deliciosa y está rellena con tequeño, o sea, que es la gloria hecha pasapalo. Pero no, en realidad esto no tiene ningún sentido comerte algo así, o sea, con una cantidad de calorías que da para alimentar a 15 personas. Y todos estos establecimientos de comida rápida, esa comida chatarra, han tenido tanto impacto en la salud de la gente que, bueno, en algún momento empezaron a exigirle opciones más saludables para acompañar sus productos. Sin embargo, esa ensalada extra que estás pidiendo con ese pollo frito de 3 piezas no es una opción tan saludable, no está haciendo un papel tan saludable en ese plato. La conclusión de esto es que la lechuga necesita un rebranding, o sea, necesita mejorar su imagen. Quien quiera que sea el community manager de la lechuga, lo siento hermano, no lo estás logrando, o sea, estás despedido. Entonces, partiendo de este punto, partiendo del hecho de reconocer que tenemos hábitos alimentarios muy malos y que debemos corregir, quiero comentarles sobre algunas recomendaciones generales de cómo iniciar una dieta saludable. Aquí está otra vez el experto en iniciar cosas. Entonces vamos a iniciar una dieta sana. Entonces, ¿cuál es la premisa principal a que se quiere? Comer sano básicamente significa comer muchas verduras, comer frutas y comer cereales integrales y una cantidad limitada de carnes rojas. Entonces lo ideal es consumir al menos 5 porciones de frutas y verduras todos los días. Entonces, ¿cómo logramos esto? ¿Qué podemos hacer para que esto se cumpla? Lo primero es hacer que las frutas y las verduras sean parte de cada comida. O sea, aquí tenemos una variedad y una cantidad de frutas y verduras de las cuales podemos elegir nuestras opciones preferidas. Aquí no hay límites. Lo ideal es que siempre sean frescas, las frutas, las verduras. Sin embargo, en algunos momentos, en algunas ocasiones, dependiendo de la conveniencia, de la practicidad de cada quien, se puede usar algún producto congelado o enlatado, teniendo en cuenta que estos productos usualmente tienen bastantes aditivos y son altos en sal, entonces no se recomienda que sean lo principal, ¿no? Lo ideal es que todos estos productos, o sea, sean frescos,
porque es lo más saludable. Entonces, si en algún momento quisiéramos optar por algo rápido, por algo conveniente, pudiéramos usar algún producto congelado o enlatado, pero no es lo ideal. Lo ideal es que siempre estén frescos. Otro punto importante es comer porciones adecuadas de proteínas en todas las comidas principales. Sí, que la proteína esté presente en todas las comidas. Porque a veces queremos hacer alguna cena rápida, alguna comida rápida por alguna razón y obviamos la proteína pensando en que, bueno, no, se me va a tomar mucho tiempo cocinarla o es algo muy complejo. No, no, yo saco ahí, no descongelé el pollo. No, no, esto siempre tiene que estar presente en cada comida principal. Es más, te puede faltar otra cosa, pero la proteína siempre tiene que estar. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Sustituir los bocadillos o los snacks con verduras. En vez de comer algunos otros productos que si golosinas, galletas, algún otro producto que tiene en realidad un mínimo o nulo valor nutricional. Entonces estos momentos de picar, de comer algún bocadillo, deberían ser verduras. O sea, lo más saludable es que sean algún tipo de verduras. Y nosotros pensaríamos, oye, pero es que yo no concibo que una verdura pueda ser un snack. Yo toda la vida he relacionado el bocadillo o el picar algo con algún dulce, alguna galleta, alguna golosina. Pero la verdad es que esto no está aportándote ningún valor nutricional y podrás saber muy bien, pero la verdad es que lo que más te ayuda, lo que más te beneficia, es cambiar este hábito e incorporar más vegetales, más verduras en estos momentos. Podemos incorporar las frutas también en los cereales y esto es otra de las maneras en las que podemos incorporar las frutas a las comidas. O sea, por lo menos la porción de fruta que toca en la mañana podemos agregarla a un cereal y ahí agregamos. Consumir al menos la mitad de todos los granos, como los granos integrales, o sea, es decir, como cereales integrales, ya sea trigo, cebada, avena, tratar de que si vamos a comer pan, el pan sea 100% integral. Entonces, ¿cómo sé que un pan es 100% integral? Simplemente vemos los ingredientes. No tenemos que estar pensando en que vamos a estar viendo los ingredientes a cada rato, cada vez que vayamos al supermercado. No, no, simplemente vamos y elegimos. Esto es un ejercicio que podemos hacer en alguna de las compras. Vemos los productos que tengan los ingredientes que nosotros necesitamos y ya, y simplemente lo recordamos, lo anotamos para la próxima compra. Si es pan integral, si es arroz integral, si son cereales que sean integrales, y de esta manera reemplazamos a los granos o cereales que son refinados, las harinas refinadas. Sustituimos el pan blanco, el arroz blanco, los cereales refinados o endulzados. También se recomienda elegir porciones más pequeñas y comer más lentamente. O sea, cuando comemos demasiado rápido, el cerebro como que no tiene el tiempo de asimilar o de entender que ya uno comió. Entonces de repente tú comiste y bueno, mira, tengo hambre todavía, claro, es que no te acabas de dar cuenta que te comiste ese plato de arroz con pollo en menos de 2 minutos. Entonces tienes que darle un chance, un tiempo a tu cerebro de que asimile que ya comiste. Otra de las premisas importantes para lograr una alimentación saludable es reducir las grasas no saludables. Valga la redundancia, las grasas trans, las grasas saturadas, que son las grasas que son un poco más pastosas, que son las grasas un poco más visibles, que son difíciles de diluir o de mezclar. Y hay que consumir más grasas, debemos consumir grasas más saludables como las grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, aquellas que encontramos en algunos tipos de aceite que ya vamos a mencionar. Entonces, ¿cómo logramos este objetivo? Este objetivo específico, esta premisa. Entonces, elegir carnes blancas, pollo, pescado y frijoles en lugar de comer carnes rojas y queso. O sea, el queso, uno tiene la noción de que el queso tiene contenido proteico en abundancia. Y bueno, la verdad es que sí tiene algún contenido proteico importante, pero la mayoría de la constitución del queso es grasa. Entonces esto se añade a este tipo de grasa y pudiéramos limitar su consumo.
Y las carnes rojas también, o sea, con 1 o 2 veces a la semana que comemos carne roja es más que suficiente. Entonces el resto lo sustituimos con las otras opciones. Cocinar con aceites que contengan grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, como les hablaba. Estos son el aceite de maíz, el aceite de oliva, el aceite de canola, incluso el maní. También puede servir como una opción de grasa poliinsaturada o monoinsaturada. Si te gustan las margarinas, entonces debes elegir margarinas que no tengan aceites parcialmente hidrogenados, que son estas grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas. Esto eventualmente tú lo puedes ver en la etiqueta de las margarinas, en la etiqueta de los productos. Entonces, estos productos tienen menos ácidos grasos trans que las margarinas en barras. Los que digan libre de grasas trans, cero grasas trans, usualmente sí tienen, pero tienen en menor proporción que lo pueda tener algún producto que no tenga esta notificación o esta señalización en el empaque. Consumir menos productos horneados fabricados en tiendas y que contengan este tipo de grasas también, grasas trans. Muchos tipos de galletas tienen estas características, galletas saladas, galletas dulces, cupcake, panecillos o algún tipo de estos productos dulces o algunas golosinas empaquetadas. Esto debemos reducirlo de verdad de la dieta, porque así como lo hemos mencionado anteriormente, tienen alto contenido de azúcar, alto contenido de sal, alto contenido de sodio, y la verdad es que desde el punto de vista nutricional no aporta mucho. Hace más daño que bien. Al momento de comer en restaurantes de comida rápida, por ejemplo, ahí podemos elegir alimentos saludables, tanto para ti como para tu familia. O sea, no tiene que ser siempre pedir la hamburguesa más grande con todas las salsas que hay o pedir el pollo frito familiar de 10, 12 piezas. No, no. Se puede pedir opciones saludables al momento de estar en la calle y entrar a alguno de estos restaurantes. Puedes pedir algún pollo a la parrilla o algún plato que tenga de base alguna ensalada o algunos vegetales. Siempre se pueden pedir opciones saludables o las más saludables que tengan en el menú. Una vez más, no trato de satanizar la comida rápida, simplemente que al momento de tú enfocarte en una alimentación sana o lo más sana posible, tienes estas opciones. Ahora, en cuanto a las bebidas azucaradas y el alcohol, o sea, esto también es parte fundamental de una dieta o una alimentación adecuada, una alimentación sana. ¿Por qué? Porque debemos restringir estas bebidas azucaradas, debemos restringir este tipo de consumo de alcohol excesivo también. O sea, lo que se recomienda en cuanto al alcohol es que uno tome 1 o máximo 2 tragos de alcohol o de licor al día. Y esto no es acumulativo, no es que va a llegar el fin de semana, bueno, mira, acumulé 10 tragos, me voy a tomar todo esto. No, 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 eso no se acumula, es al día. Y si no te tomaste tu trago de licor ese día, ya se resetea el contador, ¿ok? Y tienes que tomarte 1 solo o máximo 2 al día. Y pudieras reducirlo incluso más en la semana si es que quieres tener este enfoque más saludable en tu dieta. Entonces, al momento de elegir bebidas, se eligen bebidas no endulzadas y sin alcohol. La verdad es que lo mejor es tomar agua. O sea, el agua es vida, el agua refresca. Ahí no tienes ningún problema. Entonces tomas agua y se acaba el problema con las bebidas. También es conveniente evitar las reuniones. Bueno, ahorita hay que evitar reuniones de todo tipo, ¿no? En el contexto en el que estamos, pero en el momento de que salgamos de esta pandemia y ya podamos retornar a una vida similar a la que teníamos anteriormente, deberíamos evitar estas ocasiones que están centradas en el alcohol. O sea, las ocasiones de reuniones en las que se destina a tomar grandes cantidades de alcohol. ¿Por qué? Porque precisamente estos son también calorías vacías que nos están dañando también. Entonces no es necesario. O sea, debemos centrar este tipo de reuniones, y cualquier reunión, debemos centrarla en la interacción con otras personas, porque por eso es que nos reunimos, para compartir, para interactuar, no para tomar licor, porque esto no es lo que se quiere, en realidad no es lo ideal. Aquí voy a hacer una nota para mí mismo, o sea, recordar este punto. Hay que evitar las bebidas azucaradas y el alcohol. O sea, de verdad que hay que evitar que esto sea una parte esencial de las reuniones familiares, amigos. Como les digo, lo ideal es que en este momento
se comparta con la persona, no se comparta con el licor. Y la última parte fundamental para alcanzar una alimentación balanceada es, por supuesto, mantener una ingesta de calorías equilibrada con las necesidades diarias y el nivel de actividad física. ¿Ok? Esto es muy importante. Ya les hablaba anteriormente cómo empezar a hacer ejercicio. Bueno, ok, aquí podemos empezar a comer mejor y todo esto debemos engranarlo. Entonces, le comentaba sobre un diagrama que fue desarrollado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, que la denominan el plato saludable. Consiste en dividir el plato en varias porciones, donde vamos a distribuir nuestros componentes. ¿Ok? Entonces, el cuarto del plato va a ser para los granos integrales o para los carbohidratos, que deben ser carbohidratos, como le digo, carbohidratos de buena calidad, de alto valor biológico. Esto va a ser un cuarto del plato. O sea, el otro cuarto del plato va destinado a la proteína. O sea, ahí incluimos el pescado, el pollo, las legumbres, pueden ser frijoles, pueden ser las lentejas. Entonces, los vegetales y frutas son los que tienen la mayor parte del plato. O sea, aquí la porción del plato tiene que estar enfocado hacia los vegetales y frutas. Eso debe ser la mitad del plato. Y de esta mitad del plato, la mayor porción de esa mitad del plato tiene que estar destinada a los vegetales, definitivamente. ¿Ok? Aquí debemos incorporar la variedad, la gran variedad que tenemos. Y hay que recordar que las papas no cuentan como un vegetal, pues es un carbohidrato. Esto debemos recordarlo al momento de combinar los alimentos. Una cosa que quisiera acotar acá es el hecho de no tratar de seguir dietas de otras personas. Usualmente nos conseguimos a un amigo, una vecina, un vecino que fue a una consulta nutricional porque necesitaba ir. Y bueno, en esta consulta nutricional le proporcionaron una dieta específica para sus necesidades. Y entonces de repente se la pedimos, mira, permíteme ver qué te dieron en tu dieta, yo quiero hacer esta dieta sabe buena, no, pero esta dieta está adaptada a otra persona, a otro individuo, nosotros somos completamente diferentes. Entonces no se trata aquí ni siquiera de hacer dieta, se trata de aprender a comer saludable. Entonces con estas pautas ya podemos empezar. Las recomendaciones dietéticas pueden ser específicas para cada paciente dependiendo de su estado nutricional, de su índice de masa corporal y las enfermedades de base, las enfermedades crónicas que puedan tener, ya sean cardiovasculares, metabólicas, gastrointestinales, que puedan requerir que estas recomendaciones dietéticas sean específicas para cada paciente. Entonces, algunos de ustedes incluso pudieran necesitar de apoyo de un especialista en nutrición. Así que esto también es importante consultarlo con su médico para que los oriente acerca de esto. Sinceramente, yo no quería enfocar este podcast hacia solamente COVID-19. Entonces es por eso que he decidido hacer el día de hoy el tema principal, la elección de Estados Unidos, Trump versus Biden. Aquí les voy a comentar sobre todo lo relacionado. No les voy a comentar nada de esto. En realidad, esto va a seguir siendo sobre salud y bienestar, ¿ok? Les decía que no quería centrar este podcast en cuanto a COVID-19, pero, o sea, honestamente, siendo un médico que está trabajando con este tipo de pacientes desde el inicio de la pandemia, es un tema que simplemente ya está en mi vida, el día a día. Estoy bombardeado de información y ciertamente hay algunas de las cosas que me parece relevante compartir con la población en general. Y una de las cosas más importantes, una de las incertidumbres más relevantes hoy en día es la vacuna para el COVID-19. ¿Cuándo va a estar la vacuna? ¿Para cuándo está? ¿En qué se ha avanzado en cuanto a esto? Y bueno, mire, la verdad es que quisiera compartir con ustedes ciertas informaciones que tuve la oportunidad de escuchar en un foro sobre la vacuna COVID-19 que realizó la ACP, que es el Colegio Americano de Médicos, donde participó el doctor Anthony Fauci, quien es el líder del grupo de trabajo contra COVID-19 en Estados Unidos. Y por supuesto es un experto en enfermedades infecciosas de renombre mundial.
otros artículos también revisé acá y bueno, quisiera compartir esta información con ustedes. Entonces, o sea, les voy a comentar primero qué no sabemos. O sea, todavía no sabemos sobre los resultados de los estudios clínicos que están en proceso. Tampoco sabemos si una o más vacunas van a ser aprobadas. No sabemos si alguna de las vacunas va a suplir la demanda o algún otro detalle específico sobre la distribución, sobre cómo se va a almacenar, sobre cómo se va a administrar alguna de estas vacunas. Entonces, bueno, estas son las principales incertidumbres que tenemos hoy en día. Algunos países podrían desarrollar vacunas contra el COVID-19 solamente en la base de seguridad e inmunogenicidad, o sea, en base a que sean seguras y que provean inmunidad. Sin embargo, la meta principal del desarrollo de una vacuna es ganar evidencia directa de eficacia en proteger a los seres humanos contra el SARS-CoV-2 en este caso, para que el desarrollo y fabricación de vacunas eficaces pueda escalarse selectivamente, es decir, que los criterios de selección y requerimientos sean cada vez mayores y más precisos para su aprobación y comercialización. Entonces, por acá tenemos ciertos puntos en los que se tiene que trabajar para que una vacuna sea ideal. ¿Qué es lo que convierte una vacuna en ideal? Entonces, lo ideal es que una vacuna eficaz, pueda reducir la probabilidad de infección de un individuo, pueda reducir también la severidad de la enfermedad y pueda reducir también el grado de transmisión. Por supuesto que también evite la mortalidad o que disminuya la mortalidad. Entonces, ¿a dónde se quiere que trabaje el virus? ¿Cuáles son las características que tiene que tener esta vacuna? Primero, que prevenga la infección, es decir, que el individuo no se infecte. Entonces, si se infecta, es decir, si adquiere el virus, que no desarrolle la enfermedad, o sea, que lo mantenga asintomático. Y si el paciente presenta la enfermedad, entonces que prevenga que los síntomas empeoren y el paciente sea hospitalizado, o sea, que prevenga la hospitalización. Y si el paciente se hospitaliza, entonces queremos que la vacuna también proporcione una protección contra la admisión, o sea, que los síntomas no sean tan severos que haya que hospitalizar al paciente en la unidad de cuidados intensivos. Y que, por supuesto, si el paciente está en cuidados intensivos, entonces que evite que el paciente muera, o sea, evite la mortalidad. Y por supuesto que también prevenga la infección, o sea, prevenga la transmisión. Estos son los pilares fundamentales en los que se debe trabajar en la vacuna para que sea una vacuna ideal. Entonces, esto requiere tiempo, o sea, tenemos que visualizar en que esto, si bien se está trabajando a una velocidad acelerada, no es algo que pudiera estar disponible inmediatamente. Sin embargo, el doctor Fauci comenta que para inicios de este mes, de noviembre o diciembre, podemos saber si tenemos cierta efectividad de algunas vacunas y se pudiera empezar a distribuir dosis a principios de 2021. Se ha hecho un trabajo con una inversión financiera bastante importante para ahorrar los tiempos de distribución y que llegue lo más rápido posible a quienes más lo necesitan en este momento, que son los trabajadores de salud y los pacientes con enfermedades de base, enfermedades crónicas que los ponen a mayor riesgo de mortalidad, como enfermedades cardiovasculares o enfermedades metabólicas como la diabetes. Una de las cosas que se habló en este foro fue sobre la naturaleza de la respuesta inmune protectora contra el virus, y la verdad es que no se tiene una idea clara de cuál es la mejor respuesta contra el virus. La seguridad y eficacia de la vacuna son otros factores importantes para el desarrollo de la misma. Esto también se discutió acá y lo que se quiere es que se demuestre en la vacuna una seguridad y eficacia en el menor tiempo posible para poder distribuirla. Todos estos profesionales en estas conferencias y a lo largo de toda la carrera, uno como médico uno recibe charlas, recibe ponencias, acude a seminarios y todos estos profesionales se cuidan mucho de hablar con la data y las referencias por delante, siempre citando a alguien, siempre citando a un artículo, citando a un autor, citando a otro investigador. E incluso citándolos admiten conciencia de que puede haber algún estudio, alguna estadística que se les escapa, porque son seres humanos, ¿verdad? Y hacen la salvedad de que lo que se está diciendo al momento es según el conocimiento que se tiene hasta la fecha.
Entonces luego tú ves a alguien que quiere vender ese jarabe de sábila con uña de gato, como que si es la cura de todas las enfermedades. Entonces uno dice, oye, o sea, qué atrevimiento, ¿no? Entonces cuando ustedes oigan a alguien con total seguridad, con seguridad ciega de algo y no admite dudas o alternativas, entonces ustedes pueden ser libres de desconfiar. Ahora, o sea, otro de los puntos que se tocó acá es qué tanto optimismo podemos tener en cuanto a la vacuna. Por ejemplo, en comparación con el virus de VIH, muchas personas, incluso muchos colegas, se preguntaron este punto. Y la verdad es que, por ejemplo, en cuanto al VIH, el VIH es un virus muy diferente. O sea, es diferente en cuanto a su entrada al cuerpo, es diferente en cuanto a la mutación, es muy diferente también en cuanto a la resistencia a los antivirales. O sea, en cuanto a COVID-19 es diferente porque su mutación se ha visto que su mutación es relativamente lenta y hay cosas que se pueden hacer. O sea, las personas también se ha demostrado que el virus puede salir del cuerpo, o sea, el organismo puede deshacerse del virus y a diferencia del VIH, en lo cual no, o sea, no es así, o sea, el VIH se mantiene en el cuerpo, en el organismo. Y entonces, para efectos del SARS-CoV-2, del virus SARS-CoV-2, aquí hay algo que se puede hacer en cuanto a la vacuna. Incluso para liberar al paciente, o sea, el hospedero, que es la persona que tiene el virus, liberarlo del virus sin que se desarrolle infección. Los estándares de seguridad y los estándares de eficacia están siendo trabajados también, están siendo desarrollados por las diferentes agencias reguladoras de medicamentos. En el caso de América está la FDA. Se han asegurado, precisamente están asegurándose de que las vacunas sean seguras y efectivas. Y esto hay que tratarlo de manera distinta a otros tratamientos que pudiera aplicarse, por ejemplo, a pacientes que están en etapa terminal, que pacientes que son pacientes con cáncer, en etapas terminales, en los cuales sí pudiera probarse o administrarse algún tratamiento experimental. ¿Por qué? Porque en este caso los beneficios superan por mucho a los riesgos que se tiene en estos pacientes. Pero acá la vacuna se va a administrar a personas sanas. Entonces aquí cambian las cosas porque lo que se quiere es precisamente dar protección, proveer protección, pero sin hacer daño. Entonces, ¿en dónde estamos parados con la vacuna? O sea, ¿qué es lo que se ha hecho hasta la fecha? Bueno, mire, hay 45 vacunas que están siendo estudiadas actualmente. O sea, de estas 45 vacunas, hay algunas que están en estadios más avanzados de su estudio y hay otros que, bueno, están trabajando en ello. Pero hay 45 hasta la fecha. Bueno, hasta la publicación del 29 de octubre que hizo la OMS. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo la administración de esta vacuna una vez que esté disponible? Bueno, este enfoque de cómo se va a administrar está por fases. Esto tiene que darse por fases. La primera fase va a ser una fase en donde vamos a tener una cantidad limitada de dosis de vacuna. O sea, la cantidad disponible va a ser muy limitada y acá como va a haber una oferta, o sea, contraída, una oferta bastante limitada, la distribución se debe hacer centralizada. O sea, la distribución se tiene que hacer centralizada. O sea, hay que mantener cadenas de frío probablemente, hay que mantener el manejo de estas vacunas, va a requerir un equipamiento y un manejo especializado, una logística especializada. Y esta primera fase de dosis limitada, que es la fase más inmediata, se va a dividir en unas subfases, que serían la 1A, y es la fase donde se va a tratar de administrar la vacuna al personal de salud, que es el personal que está más expuesto en este momento. Y la fase 1B, que puede incluir a trabajadores esenciales y a personas de alto riesgo con condiciones crónicas, con comorbilidades, además de adultos de 65 años o más, es decir, adultos mayores. Luego de esta fase, cuando ya se tengan mayor número de dosis de vacuna disponibles, acá probablemente en esta fase va a haber suficiente oferta para suplir las demandas
y probablemente también haya otras vacunas adicionales que ya terminarán sus estudios y ya empezarán a distribuirse. Entonces aquí se puede ampliar el rango espacial de administración, es decir, se puede llevar a muchas más regiones del planeta. Entonces acá tiene que asegurarse que haya una red de administración amplia, que incluya farmacias, que incluya consultorios médicos, que incluya clínicas de salud, clínicas móviles y todo establecimiento que pueda distribuir la vacuna. Y acá también debe enfocarse en incrementar el acceso a las poblaciones críticas, que son las poblaciones que comentábamos en la primera fase. Luego de esta fase, lo que se va a llevar a cabo es, o lo que se intentará llevar a cabo, es la vacunación continuada, o sea, que se mantenga la vacunación. Aquí probablemente haya ya suficiente oferta, ¿verdad?, para suplir las demandas, y acá se debe asegurar que los proveedores de vacunas tengan una habilidad comprobada de alcanzar poblaciones críticas, es decir, que los distribuidores de vacunas ya aquí se enfocarán, o sea, los distribuidores a los que más se les va a tomar cuenta son los distribuidores que tengan ya comprobado su habilidad de llegar a estas personas de alto riesgo, personal de salud, personal con condiciones comórbidas, adultos mayores. Y por supuesto, lugares que accedan a lugares donde hay poblaciones especiales, poblaciones que pudieran tener recursos limitados, países de bajos recursos o en vías de desarrollo, a los que puedan, los que necesiten, evidentemente de una logística especial. También en esta fase hay que potenciar que se completen todas las otras fases en las regiones en donde no se ha cumplido. Hay conceptos que debemos entender y tratar de tenerlos bien claros. Vacunarse no significa inmunizarse, o sea, esos son dos conceptos diferentes. La vacunación se refiere al acto de recibir la vacuna, o sea, el hecho de recibir la vacuna. Ahora, la vacuna no necesariamente te va a inmunizar. O sea, ponerse la vacuna no garantiza que tú vayas a tener una inmunidad total. O sea, ya que se ha demostrado con muchas otras vacunas que ya tienen tiempo usándose en el mundo, o sea, que un porcentaje importante de la población que recibe alguna vacuna puede infectarse a pesar de estar vacunada. O sea, por alguna razón, por alguna comorbilidad, puede ser por estado nutricional, puede ser por el estado inmunológico. Y esto es importante acá que se tenga en cuenta porque no se deben abandonar las otras medidas de protección. O sea, no se debe abandonar el uso del tapabocas y el uso del tapabocas correcto, o sea, encima de la boca y la nariz, no en el mentón, porque ahorita no se han registrado ningún tipo de síntomas en la quijada que comprometan la vida de los pacientes. Entonces usen la mascarilla correctamente. Lavado de manos, que el lavado de manos tienes que hacerlo desde que tú tienes uso de razón, ya. Y si no te lavabas las manos antes, ya la pandemia tuvo que haberte enseñado. Y si no, bueno, es momento de empezar ya a lavarte las manos con frecuencia y practicar el distanciamiento social. Estas medidas es importante que las conservemos durante la pandemia, incluso aún teniendo la vacuna en nuestro medio, al momento de que esté disponible. Otra información que pude revisar es un artículo que se publicó en el portal de información de salud de Reuters, en el cual hay algunas preguntas y respuestas sobre sobre dónde estamos parados en la carrera hacia alcanzar la vacuna de COVID-19. Entonces, la primera pregunta es ¿quién está más adelantado? Como les dije, 45 candidatos a vacunas, pero por supuesto hay unas que están más adelantadas en sus estudios que otras. Y la primera es la farmacéutica estadounidense Pfizer, con su socio alemán BioNTech SE. También está la empresa de biotecnología estadounidense Moderna Inc. y AstraZeneca, que está asociada con la Universidad de Oxford. Y estas tres empresas, o estos tres candidatos de vacunas, podrían proporcionar análisis iniciales de datos de sus diversos estudios grandes que están haciendo en los próximos meses. Johnson & Johnson también está cercano a conseguir esto. ¿Cómo sabremos si la vacuna funciona? O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, en la Unión Europea, el Reino Unido y también la Organización Mundial de la Salud han establecido estándares mínimos similares de eficacia. O sea, lo que se ha establecido es que las vacunas deben demostrar al menos un 50% de eficacia. Esto quiere decir
que al momento de ver los resultados debería evidenciarse que presente al menos el doble de infecciones entre los voluntarios que reciben un placebo en comparación con el grupo de pacientes que reciben la vacuna. Y hablando de estos estudios, o sea, ¿qué sucede en estos estudios? Lo que sucede acá es que las compañías están probando sus vacunas contra un placebo. O sea, generalmente el placebo es algún químico inerte, o sea, no inerte, sino que no tiene efecto. O sea, generalmente es solución salina, por ejemplo. Y entonces estos se administran a voluntarios sanos en un grupo. Ya sabemos, en un grupo se prueban las vacunas y en otro grupo se pone la solución salina y se compara el efecto. Y se compara en voluntarios sanos para ver si la tasa de infección por COVID-19 entre los que recibieron la vacuna es significativamente más baja que entre los que recibieron la inyección simulada, es decir, el placebo. Acá ni los participantes del estudio ni los investigadores saben quién ha recibido la vacuna o quién ha recibido el placebo hasta que los datos estén listos para su revisión. Los tiempos que se tarda en generar resultados depende en gran medida de qué tan generalizado sea el virus en el sitio, en el lugar donde se realice el estudio o donde se realicen los estudios. En áreas grandes, en áreas con grandes brotes y diseminación comunitaria, las infecciones se acumularán más rápido y por lo tanto proveerán datos más rápido. ¿Se asegurarán los entes reguladores de que una vacuna sea segura antes de ponerla a disposición del público? O sea, en realidad sí, porque la FDA, o sea, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, ha dicho que no se aprobará una vacuna a menos que sea efectiva y segura. Entonces, recientemente incluso agregó nuevas pautas de seguridad más estrictas para las vacunas estadounidenses. Y, o sea, la FDA también quiere que los desarrolladores de vacunas sigan a los sujetos, a los individuos estudiados en el estudio, a los individuos estudiados durante al menos 2 meses posterior a recibir la dosis final de la vacuna para detectar cualquier efecto secundario que pueda surgir. Y la agencia considerará una autorización de uso de emergencia una vez que se recopilen datos de al menos la mitad de los participantes del estudio. Acá también la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido revisará las vacunas para el Reino Unido y la Agencia Europea de Medicamentos para su uso en la Unión Europea. Entonces, ¿cuándo se deciden? Estos entes reguladores, ¿cuándo van a decidir sobre las vacunas? Entonces acá ellos tienen que revisar las vacunas luego de que las empresas tengan datos suficientes para enviar solicitudes en busca de una aprobación de emergencia o aprobación formal. Es probable que Pfizer BioNTech tengan información de qué tan bien funciona su vacuna tan pronto como este mes, mientras que es más probable que el vistazo de la compañía Moderna a sus datos se produzca en este mes de noviembre o diciembre. AstraZeneca también podría proporcionar sus primeros datos en los próximos meses también, y los reguladores de Europa y Canadá están considerando los datos de forma continua a medida que estén disponibles. O sea, el Reino Unido y los Estados Unidos esperan revisiones más rápidas de los datos iniciales para un posible uso de emergencia antes de revisiones más largas para aprobaciones comerciales formales. Entonces, son estas vacunas, son la de Pfizer, la de BioNTech, la de Moderna, la de AstraZeneca, son estas las primeras vacunas que van a ser aprobadas contra el COVID. La verdad es que sí pudieran ser las primeras, aunque China y Rusia están en una línea de tiempo similar. O sea, China lanzó un programa de uso de emergencia en julio dirigido a trabajadores esenciales y otras personas con alto riesgo de infección. Y este programa ha vacunado a cientos de miles de personas ya. O sea, al menos 4 vacunas están lejos, incluidas las del Grupo Nacional Biotech de China, las de CanSino y la de Sinovac. De hecho, Sinovac y el Grupo Nacional Biotech de China han dicho que esperan los primeros datos de las pruebas a partir de este mes de noviembre. O sea, y el Instituto Gamaleya de Rusia ha comenzado una prueba de última etapa en 40.000 personas y se esperaba que tuvieran datos iniciales a finales de octubre o principios de noviembre también. Rusia también ha administrado la vacuna a cientos de miembros de la población general de alto riesgo. Entonces, estas son las principales incertidumbres que se han tratado de aclarar con las últimas informaciones y en esto estamos hoy. O sea, en esto estamos hoy con las vacunas. Todavía falta.
Entonces, la idea tampoco es desalentar a la gente a pensar en que, oye, la vacuna no va a estar lista nunca. No, no, no se trata de eso. Se trata de más bien enfocarse en que sí, efectivamente se está trabajando y hay mucho avance, pero debemos tener paciencia y tratar de enfocarnos en lo que nosotros como individuos podemos hacer para protegernos y proteger a los demás. Entonces, mira, no cuesta nada. Son tres cosas simples que hay que hacer. Usar el tapabocas y usarlo correctamente. Y de hecho, este uso tiene que ser universal. Lavarse las manos con regularidad y mantener el distanciamiento social. En la medida que nosotros, como individuos, colaboremos con esto, tendremos mejores resultados y seguramente podremos salir mucho más rápido de esta pandemia. Y esto es todo por este episodio. Si llegaste hasta aquí, mira, felicitaciones. De verdad que te mereces una medalla. Y recuerda darle me gusta si te gustó el episodio. Síguenos en las redes sociales, suscríbete al canal de YouTube y sigue protegiéndote y protegiendo a los demás porque tu salud no es un chiste.